Estamos, estamos grabando, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya varias veces he repetido cómo se clasifica el shock. Se clasifica fundamentalmente en tres tipos básicos. Hay mezclas de estos tres tipos básicos, los cuales hace que hayan distintos tipos, o sea, el shock neurológico, de shock, shock anafiláctico, etcétera, pero son variaciones de estos tres patrones clásicos que son hipovolémico y distributo cardiogénico. De hecho, les voy a nombrar al tiro el obstructivo, que no lo vamos a desarrollar, pero tiene que ver con un tipo de cardiogénico en el cual la causa no es por el corazón, porque hemos dicho todo el rato cardiogénico, miofibrilla, inotropismo, etc. En el caso del obstructivo, el problema es fundamentalmente que está alterado el llene del corazón porque hay algo, entre comillas, de afuera que lo está impidiendo que se llene. Eso es típico del taponamiento cardíaco, que es un cuadro clínico en el cual el pericardio, o un tipo de pericarditis, en el cual el líquido pericárdico aumenta tanto que hace que el corazón no se llene. Entonces, obviamente es un tipo de cardiogénico en el cual hay una obstrucción al llene en este caso, ¿ya? Entonces, pero en el fondo se comporta, se comporta fundamentalmente como shock cardiogénico, no siendo cardiogénico, pero se comporta, cardiogénico me refiero a miofibrilar, pero se comporta como si lo fuera, o muy parecido, ¿ya? Eso vamos a hablar a rango de los tipos diferentes de choque y después voy a hacer una explicación cómo se llega a todo esto, ¿ya? Choque hipovolémico, disminución del volumen circulante en relación a la capacitancia vascular, por lo tanto, disminución de la presión de llene o disminución de la presión, digamos, presión media. Se produce disminución de la precarga, retorno venoso, entendiendo que no son exactamente lo mismo, pero entendiendo que sí. Por lo tanto, disminuye el volumen expulsivo y por el volumen expulsivo también disminuye el gasto cardíaco. Típicos se clasifican como hemorrágicos, ya sea por trauma o hemorragia digestiva, todas las hemorragias que ustedes quieran nombrar. Uno dice epistaxis. ¿La epistaxis puede producir choque hipovolémico? Sí, pues si se pierde 1 litro, 2 litros y el paciente no logra compensarlo, sí, puede generar choque y puede generar muerte. Todas las hemorragias pueden potencialmente hacerlo. Y no hemorrágica, pues tiene que ver con pérdida externa de fluidos, típico de deshidratación, por diarrea, déficit ingesta, pero también por redistribución de fluido intersticial. O sea, se va nuestros líquidos, pasan del intravascular al intersticial, por lo tanto, dejan de estar ese líquido como volemia y se transforma en un tercer espacio. Típico esto, la ascitis. La ascitis, por ejemplo, el paciente uno podría pensar, que está hidratado, por lo cual está en el fondo con la volemia normal, pero resulta que la mayoría de los pacientes que tienen digamos, cirrosis y tienen ascitis, tienen una volemia muy al límite, en general, y volemia arterial efectiva, y obviamente porque hay distribución del fluido intersticial hace tercer espacio, ¿ya? Entonces, estas serían causas de choque hipovolémico. El shock cardiogénico, volvemos, puede ser miopático, en caso que sea un infarto, por ejemplo, en general para que haya shock tiene que tener cierta extensión, o sea, necesita ser grande, porque nuestro organismo para pequeñas alteraciones logra compensarlo, pero cuando hay grandes fallas no lo logra compensar. Entonces, por ejemplo, se habla más o menos que el 40% de la masa del ventrículo izquierdo se requiere para que haya, funcionalmente, para que haya shock. O sea, en el fondo no se trata que esté el 40% de la masa infartada, se trata que no esté funcionando ese 40% o sea, esté funcionando más, o sea, esté dañado más del 40% de la masa ventricular izquierda. Pero también puede ser infarto ventrículo derecho, cardiopatía dilatada, corazón invernado, etcétera, etcétera. O sea, y fíjense que el shock séptico puede terminar generando un shock miopático, o sea, un shock cardiogénico, porque cuando está avanzado, dijimos, hay mucho ácido láctico, y el ácido láctico, entre otras cosas, genera disfunción miocárdica. Entonces, en el fondo puede terminar transformándose uno en otro. Arrítmico, ya lo dijimos, que sea por taquicardias ventriculares, que hace que sea muy poco el llene, por lo tanto cae el gasto cardíaco, pero también bradiarritmias, como en bloqueo AV completo de tercer grado, o arritmia por FA también con respuesta ventricular rápida.
También puede ser mecánico, por defectos valvulares, o sea, insuficiencias valvulares, estenosis valvulares, cualquier válvula, o defectos septales, todo lo que tiene que ver con comunicación intraventriculares, etc. Pero en el fondo hay distintos, en el fondo cualquier cosa que lleve a caída del gasto cardíaco, ¿ya? Y obstructivo, que es el que hablamos recién, que tiene que ver con que hay una obstrucción extracardíaca, o sea, no tiene que ver con el funcionamiento del ventrículo, sino que impide que se llene bien el ventrículo. Entonces, TEP masivo, porque acuérdense que el TEP, el tromboembolismo pulmonar arterial, se produce en territorio de la arteria pulmonar, pero hace que en el fondo disminuya la precarga del ventrículo izquierdo, porque al no llegar, al aumentar la resistencia de la arteria pulmonar, se produce menos llene al ventrículo y al mismo tiempo se produce un fenómeno que es desplazamiento del ventrículo derecho, que hace que el tamaño del ventrículo izquierdo disminuya. También los neumotor de tensión, lo que yo le explicaba, el temperamiento pericárdico, síndrome de Eisenmenger, que en el fondo hace que el volumen ventricular disminuya, pero no hay una falla, entre comillas, dentro del corazón, dentro de la miofibrilla, que haga que trabaje más mal, ¿ya? O que el desempeño del corazón sea más malo. Aquí trato de decir que si nosotros resolviéramos esto, el corazón funcionaría bien, mientras que obviamente todas estas son cosas intrínsecas a nuestro corazón, ¿ya? Profesor, ¿qué Distributivo, fue eso que dijo de la arteria pulmonar? No lo entendí muy bien, justo esa parte. ¿qué cosa? ¿De la arteria pulmonar? Sí, ¿cómo De, era el mecanismo? ya, que en el trombombolismo ocurren dos cosas. Acuérdense que el corazón derecho está en serie con el corazón izquierdo. ¿Eso qué significa? Que el corazón derecho termina llenando el corazón izquierdo. O sea, el corazón derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un TEP? Cuando hay un TEP, un tromboembolismo pulmonar, eso significa que hay un trombo, en este caso un émbolo, pero se genera un trombo dentro del territorio de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la resistencia. ¿Por qué? Porque se obstruye. Acuérdense que la resistencia depende de R a la 4. Por lo tanto, si tenemos que un trombo ocupa la mitad, en fondo un trombo en este venido que viene de un émbolo, en fondo disminuye el radio a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Por lo cual, obviamente, nuestro corazón derecho necesita aumentar la presión 16 veces y no se la va a poder en general. Por lo tanto, acuérdense, si hay aumento de la resistencia y el ventrículo derecho no logra bombear, la sangre no llega a la aurícula ni al ventrículo izquierdo porque aumentó la resistencia y el corazón derecho no fue capaz de bombearlo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo no se llena, genera una caída muy intensa de la precarga del ventrículo izquierdo. Eso por una parte, y por otra parte se genera que el ventrículo derecho comparte con el ventrículo izquierdo una pared, que es el septum. Acuérdense de anatomía, el septum separa ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre? El ventrículo izquierdo le está llegando menos volumen por este aumento de la presión en la arteria pulmonar, y por otro lado, el ventrículo derecho se está quedando con mayor cantidad de sangre para tratar de aumentar la presión producto de esta obstrucción. Si, el fondo, si no logro bombearla, se me queda mayor cantidad de sangre en el ventrículo. O sea, eso es como, al final es lo que lleva al mecanismo de Franestal, que se va quedando un poco de sangre, se produce una dilatación, la cual aumenta la precarga y hace que se bombee. En este caso es del ventrículo derecho. Y ese, como comparten el septum, se produce un desplazamiento del septum, porque el ventrículo izquierdo le está llegando menos volumen y el ventrículo derecho tiene más volumen y tiene más presión, de tal manera que termina desplazándose el septum, lo cual también termina achicando el tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces eso en el fondo, si uno me pregunta por qué termina muriéndose un paciente por TEP, en general no es por insuficiencia respiratoria, es lo que se muere un TEP masivo porque se produce esta falla, este shock obstructivo que lleva a hipoperfusión, cae mucho el volumen del ventrículo izquierdo y termina generándose cardiopatía coronaria o hipoperfusión cerebral. Se mueren en el fondo de un shock cardiogénico, en este caso de tipo obstructivo. ¿Ya? ¿Se Eso entendió se o no? llama,
Sí, sí, se entendió. Para que sepan, eso se llama interdependencia ventricular. El fenómeno ese del Claro. compartir el Entonces, septo. todo lo que le pase al ventrículo izquierdo va a tener una cierta repercusión también hemodinámica en el ventrículo derecho. Y al revés, derecho. Las Solo cosas que le pasen al ventrículo derecho, lo que está comentando el doc ahora, va a tener una cierta repercusión para el ventrículo izquierdo. Interdependencia ventricular. Eso, Ya. cuando en el segundo semestre veamos EPOC, también vamos a hablar de eso cuando hablemos de hipertensión pulmonar como complicación en el paciente hepático. lo vamos a hablar. Ya, pero vamos. No, si no hay problema, yo digo lo vamos a hablar porque fue el tiempo limitado. Ya, sigamos. Entonces, ¿quedó claro o alguna duda, consulta? Por favor, pregunten lo que ustedes quieran. Sí, en mi caso ¿No? quedó claro. Gracias, profe. Eso con dibujitos es más fácil de explicar, pero ahora no tengo a mano. Pero en el fondo, si no, después nos comunicamos. ¿Sí? De todo. Ya. El shock distributivo, va un poco distinto del resto, porque fíjense que aquí el hipovolémico y el cardiogénico, los dos pasan con caída del gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Uno porque no tiene precarga y el otro porque en el fondo el corazón no es capaz de latir o de bombear lo que debe. ¿Ya? El distributivo es fundamentalmente una caída de la resistencia vascular sistémica, por lo tanto cae la presión, y aquí la paradoja es que hay un aumento del gasto cardíaco. Por eso en general el shock distributivo, algunos lo clasifican como shock caliente. ¿Por qué? Porque como está vasodilatado y el gasto cardíaco está aumentado, la piel inicialmente, por lo menos, tiende a estar caliente, a diferencia de los otros que tiende a estar frío. El shock distributivo igual después termina frío, sudoroso, porque tiene que ver con la activación simpática, pero en el fondo es distinto. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que aparecen como otros shocks, porque en el fondo muchos de estos shocks predomina el tono distributivo, shock séptico, que es el más famoso, que el mecanismo es distributivo, porque cuando hablamos de distributivo tiene que ver con los mecanismos. Por ejemplo, cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, que también va a tender a generar alteraciones de la distribución, porque son el precursor del shock distributivo, del shock séptico, la respuesta inflamatoria sistémica, shock tóxico, que tiene que ver con toxina, shock anafiláctico, que tiene que ver con anafilaxia, drogas, crisis adicional, y obviamente van tomando coma mexematosa y shock neurogénico, que son en el fondo principales demostraciones de este tipo de shock, pero volvemos. ¿Por qué no se clasifican? Porque tiene que ver con el mecanismo. Lo que predomina en el shock neurogénico es un componente distributivo. Lo que predomina en un shock anafiláctico es el componente distributivo, o sea, este shock distributivo. Porque estamos hablando, cuando hablamos de shock, de estos shocks, estamos hablando fundamentalmente del mecanismo por el cual se produce. Entonces, cuando el distributivo, ¿por qué se produce? Por disminución de la resistencia vascular sistémica, vasodilatación. Y como les dije inicialmente, están calientes porque hay incremento del gasto cardíaco. Le dijimos que si este shock se mantiene mucho tiempo, termina vasoconstricción, o sea, se intenta el organismo por la hipoperfusión, termina con hipoperfusión porque se transforma en shock cardiogénico o evoluciona a shock mixtos. ¿Ya? Y ¿qué pasa en la microvasculatura? Porque dijimos, bueno, esto tiene que ver con la resistencia. Entonces, ¿cómo se regula regula la resistencia? Entonces, ustedes se dan cuenta, fíjense la importancia del endotelio acá. Tenemos factores vasodilatadores, factores vasoconstrictores, y en el fondo tenemos una serie también de reguladores sobre la musculatura lisa. Entonces, al final, si nos damos cuenta, esto ya lo vimos de una vez, de una forma indirecta, pero es lo mismo que planteaba el doctor Quesada cuando hablaba del endotelio. En el fondo, se dan cuenta, vamos a tener este endotelio y musculatura lisa que va a depender su tono de factores vasodilatadores, de factores vasoconstrictores y obviamente también de elementos que son prostaglandina, histamina y, si ustedes se dan cuenta, dos famosos interleuquinas como el TNF y la interleuquina 1. Fíjense lo que aparece aquí, plaquetita, aparecen especies reactivas de oxígeno,
aparece nuestra renina, que ya la hemos comentado, y obviamente todo esto, digamos, derivados de ácido hialurónico, y todo esto que tiene que ver con reguladores de tipo de metabólicos, como la presencia de hidrogenón. Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros para vasocontraer, en caso de un choque cardiogénico, vamos a tener la renina, vamos a tener endotelina, vamos a tener... Pero fíjense el hidrogenión lo que hace, o sea, la acidosis. La acidosis genera efectos vasodilatador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo aumento del láctico, comienzo a perder mecanismos de tono vasomotor, en términos que comienzo a vasodilatar, cuando me convendría tener quizás el paciente vasocontraído. ¿Para qué? Para aumentar la presión. Entonces, aquí en el fondo vemos que esto en la práctica se echa a perder nuestra regulación por este estado inflamatorio, por este estado, en el fondo, por este estado donde hay elementos que regulan estos tonos y que modifican el comportamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, que también deberán, no quiero explicarlo más porque ustedes deberán conocerlo, cómo se regulan los tonos vasomotores, y obviamente aquí es lo mismo, con la diferencia de que hay otros factores como la acidemia, como la retención de CO2, como la hipoxia, como el estrés oxidativo, que ya o sea, la especie reactiva de oxígeno, pero todo eso ya fue visto. Entonces, se pierde esta regulación y obviamente por estos distintos sustancias, que obviamente tienen rol regulatorio, pero en este caso juegan digamos, inicialmente para compensar, pero después se pueden transformar en deleterio. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a todo esto? Y aquí lo voy a mostrar algo que actualmente no se ocupa mucho, pero desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico es súper bueno tenerlo claro. ¿Ya? Todo esto se mide. ¿Y cómo se mide? No a nivel molecular, pero sí se mide lo que es hemodinamia. Antes, hace algunos años, 15 años atrás, más o menos, se ocupaban de rutina lo que se llama este tipo de catéter. Este tipo de catéter se llama catéter de Swan-Ganz, de otra manera, catéter de arteria pulmonar guiado por balón. Es súper sencillo el funcionamiento. Parece complicado, pero es súper sencillo. La gracia de este catéter es que tiene un balón, y ese balón, globito, se infla con aire. Entonces, al inflarse ese globito con aire, uno lo pone por una vena, una vena central, vena cava, vena yugular o vena femoral, y ese globito nos guía como nos guía el flujo. Entonces, ese globito va a ir tirando el catéter y guiando el catéter, primero por las venas, hasta que llegamos a las venas cava, después la vena cava llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y después llega a la arteria pulmonar. Miren qué interesante, o sea, nosotros podemos medir presión de la arteria pulmonar. Y es más, cuando nosotros obstruimos el flujo con este baloncito, que nos guía, pero también obstruye el flujo, vamos a tener la posibilidad de medir la presión hacia adelante sin flujo. ¿Por qué no hay flujo? Porque el baloncito está obstruyendo el flujo. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos flujo, medimos presión de la arteria pulmonar en esta puerta distal. Pero cuando yo cierro el baloncito, no va a haber flujo. Por lo tanto, lo que estoy midiendo es del comportamiento que está hacia distal. ¿Qué compartimiento está distal? Los capilares pulmonares, después las venas pulmonares, después la aurícula izquierda y después el ventrículo izquierdo. Entonces, miren lo que yo puedo medir. ¿Por qué digo el ventrículo izquierdo? Porque las válvulas, si está abierto, si está llenándose el ventrículo, va a estar abierta. Por lo tanto, va a ser semejante la presión. Mientras la válvula tricúspide esté abierta, va a ser la presión igual que el de la aurícula izquierda y va a ser más o menos semejante a las presiones de las venas y más o menos semejante a la presión del capilar y más o menos semejante a esta zona. Entonces, fíjense lo que se puede medir, ¿ya? La otra gracia es que tiene aquí un sensor de temperatura. ¿Cuál es la gracia de tener este sensor de temperatura? Es que nosotros podemos dar una sustancia por esta zona proximal que nos permita medir el gasto. ¿A qué me refiero? Si yo tiro una sustancia que está más fría, como hay flujo en la sangre, esto está dentro de la vena, lo vamos a mostrar en otro momento que sigue, hace que pase arrastrado por el flujo esa temperatura más baja. Y este termistor, que es un tipo de termómetro, en otras palabras, capta la variación de temperatura. Y obviamente
dependiendo cómo es el cambio de temperatura y la intensidad de la baja temperatura, yo puedo estimar el gasto cardíaco. Miren lo maravilloso que es. Y esto se mete. ¿Por qué se tendió a no ocupar? Porque estos catéteres son muy invasivos, fíjense, quedan alojados, o sea, pasan por el ventrículo derecho y queda la punta alojada de la arteria pulmonar. Por lo tanto, las posibilidades de infecciones, las posibilidades de arritmia, todas las posibilidades que ustedes pueden pensar, aumenta en forma significativa la mortalidad. Por lo tanto, ahora no se ocupan, porque ahora tenemos métodos de otro tipo para estimar lo mismo que hacía este catéter, ¿ya? Entonces, es así donde queda. ¿Se dan cuenta? Entra el catéter, en este caso viene por arriba, ¿ya? Entonces viene por una vena del lado izquierdo, puede ser una vena cava, vena yugular, no tenemos cómo saber, y viene aquí el catéter. ¡Pum! Pasa a través de la tricuspidia, pasa a través de la pulmonar, y aquí es donde se aloja. Aquí está, ¿qué presiones mide? Mide esta presión de acá, y un hoyito, mide otra presión en la puntita, por lo tanto está midiendo todas las presiones, en este caso la arteria pulmonar. Como está el globo inflado, sabemos que no es la arteria pulmonar, porque no hay flujo, sino de lo que está de aquí hacia el ventrículo izquierdo. Aquí puede haber otra medición de presión, y aquí tenemos una forma de dar una sustancia por cualquiera de estos hoyitos para que pasen a través de este termómetro, termistor se llama porque no es un termómetro estrictamente, y permita en el fondo ver la temperatura. Entonces, ¿cómo uno sabe que está llegando? Esto, perdón, es muy fisiológico, pero en el fondo para que lo entendamos, va registrando la puntita tiene a través de este hoyito que está en la punta, se va registrando la presión cuando uno lo va metiendo. Entonces miren, esto que ustedes aprendieron en fisiología, cómo sirve o se utilizó en algún momento en la clínica. El catéter de Swan-Ganz, antes, como les digo, hace 15, 20 años era de rutina en la UCI. Todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes tenían este catéter, ¿ya? Entonces, los más graves estoy haciendo referencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Presiones venosas. ¿Cómo sabemos que es venosa? Porque la cifra, 10 a 15, ¿se dan cuenta? Y tiene la típica fórmula de las curvas venosas. Esta es la contracción auricular, esta es la contracción auricular, este es el desplazamiento del ventrículo, etcétera, etcétera. Esto se llaman ABX, o sea, ABC y XY, o sea que las curvas auriculares. Fíjense lo que ocurre después. Después tenemos una curva de ventrículo. Aquí estamos en el ventrículo derecho. ¿Cómo sabemos que está en el ventrículo derecho? Porque llega casi a presión cero, que en el fondo la presión, cuando en el fondo está el ventrículo recién se abre hacia la aurícula, eso está en diástole. Después viene el llene lento, y esta obviamente tiene que ver con todo lo que es llene y llene rápido, y después con la contracción ventricular. Esta es la concentración del ventrículo, y obviamente después viene el periodo expulsivo. Entonces, curva típica, y esta es obviamente la presión sistólica, y esta es la presión diastólica ventricular, que habitualmente sabemos que entre 0 y 25. Después, ¿cómo sabemos que estamos acá? Perdón, no sé por qué no pasa. Aquí, ¿dónde estaríamos? Fíjense que tiene la curva como de una arteria. Tiene incluso la incisura dicrótica, tiene una presión sistólica, y fíjense que la presión diastólica ya no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque ya estamos en una arteria. Entonces, vamos a tener que aquí una curva de tipo arterial, por lo tanto, aquí estamos en la arteria pulmonar, y después, como estamos con el globito inflado, nos vuelve a cambiar a una curva de tipo venosa. Se dan cuenta que es muy parecida a la que tenía arriba. Es distinta, pero es parecida en términos que tiene los dos cachitos para arriba, un cachito para abajo, dos cachitos para arriba, dos cachitos para abajo, y que en el fondo tiene que ver con los genes, dos cachitos para arriba, se dan cuenta, y uno para abajo, por lo cual tiene una curva de tipo claramente venosa. Entonces, se dan cuenta, tenemos todas estas mediciones. Medimos la arteria pulmonar, etc. Esta presión antes se llamaba presión de capilar pulmonar, pero obviamente no es la presión de capilar pulmonar, pues nosotros estamos viendo una presión que corresponde a una zona donde no hay flujo, por lo tanto estamos midiendo una presión que actualmente se llama de enclavamiento, presión Wedge en inglés, no sé cómo se pronuncia porque soy malo para inglés, para hablarlo. Entonces, pero tiene que ver con la presión de enclavamiento. ¿Cuál es la gracia de esa presión de enclavamiento? Que representa teóricamente la presión del ventrículo, la presión de llene del ventrículo izquierdo. Y eso que es lo que, entre comillas, se relaciona con la precarga. ¿Ya? Y obviamente aquí nosotros llegamos, en la otra, yo le explicaba estas mediciones, podemos medir... Profesor, ¿Sí?
¿Y esos catéteres después de quedaban dentro del corazón o después de cuánto los sacaban? Se sacaban como 5 días. Ya, ya, completo. Eso, muchas gracias. El concepto era sacarlo, lo máximo que podía durar era 5 días. Se trataba de sacar lo antes posible por los riesgos cuando uno ya tenía claro lo que estaba pasando con el paciente. Ahora, como te digo, se dejaron de ocupar, ahora siguen ocupándose, pero se ocupan para casos más restringidos. Se ocupan en situación, por ejemplo, cuando uno, para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, se ocupan también para situaciones donde tenemos un shock, en el fondo que no tenemos claramente la causa, o sea, no se logra precisar si es shock distributivo, si es shock cardiogénico, si es shock mixto, y obviamente depende mucho cuánto tiempo se usa del para qué lo usas. Si tú lo usas, por ejemplo, para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, 1 hora, media hora, se pone, se hacen las mediciones y se saca. Lo mismo para medir ciertas alteraciones, como chant intraventricular, etcétera. Pero en casos de UCI, que eran, por ejemplo, sobre todo en cuadros sépticos graves, antes se ocupaba hasta 5 días. Algunos decían hasta 3, pero el concepto que mientras menos es mejor, ¿ya? Pero se siguen ocupando, o sea, no es que no se ocupen, sino que antes se ocupaban mucho, y antes no se ocupaban, y ahora no se ocupan escasamente, ¿ya? Ya. Y la otra gracia es que se mide el gasto cardíaco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, que si el gasto cardíaco es más rápido, tiene una forma la curva, no se preocupen por la rayita, mientras el gasto cardíaco es más bajo, tiende a pasar todo, entre comillas, la temperatura o el calor, en este caso se cuenta es frío, porque está al revés la curva, tiende a pasar más, más, como que no se diluye tanto, por lo tanto tiende a pasar más concentrado, entre comillas, la temperatura. Pero la gracia es que se puede medir el gasto cardíaco. Esta técnica se llama termodilución porque tiene que ver con dilución de la temperatura, nada más. Nadie les va a explicar, ojo, aquí no se asusten con lo que estamos hablando porque nadie se los va a preguntar, pero quiero que lo entiendan, ¿ya? Y fíjense lo que pasa, que nosotros podemos medir todo. La presión arterial media la vemos como un manguito. La presión media de arteria pulmonar también la podemos medir porque la podemos medir con nuestro famoso catéter. Porque acuérdense que tenemos acá que nos queda estos hoyitos. Entonces tenemos, si desinflamos el globo, estamos midiendo la presión de arteria pulmonar y obviamente podemos calcular la presión de arterial media. Podemos medir la PVC, etc. Esto vamos a seguir viendo todo lo que se puede medir. Podemos medir la presión sistólica de arteria pulmonar, la estamos midiendo directamente. Podemos medir la presión diastólica de arteria pulmonar. Podemos medir la presión de oclusión arterial arteria pulmonar, que nosotros lo vamos a leer, entre comillas, como presión venosa, venosa, pero del territorio izquierdo, presión venosa en el fondo de Yene, o sea, como, entre comillas, precarga. Podemos medir la presión venosa central, digamos, ¿cómo se llama?, de cavas directamente. Podemos medir el gasto cardíaco. Podemos medir el índice cardíaco, que dijimos que el gasto cardíaco corregido por la superficie corporal. Podemos medir el gasto sistólico, o sea, eso es cuánto bombea por latido nuestro corazón, o sea, cuánto bombea entre 30 y 50 normal, pero nosotros podemos medirlo directamente en el paciente. O sea, puedo decir, oye, este paciente tiene un gasto, lo medimos, tiene un gasto de 3 y tiene 100 de frecuencia. Entonces, está bombeando 30 cc por latido. O lo contrario, tiene un gasto más bajo, tiene un gasto de 2,5 y está bombeando 100 por minuto. Ojo, tiene el gasto disminuido, pues el trabajo latido, o sea, apenas expulsa 25 minutos. Esto lo mismo, es una medición directa de algo que se estima por eco, que es el volumen expulsivo. Aquí estamos midiéndolo. El gasto, ya lo dije, el volumen latido, que es cuánto bota por cc por latido. Este es el índice, porque está corregido en el fondo por índice. ¿Sí? La única diferencia es que aquí es el índice y aquí el volumen absoluto. Índice latido, que volvemos cuando se corrige por superficie corporal, y estamos hablando de índice. La presión telediastólica final del ventrículo izquierdo, o sea, en el fondo la precarga, se asume igual que la presión de oclusión de arteria pulmonar, que yo le dije que esto es cuando está el catéter con el globito inflado. Entonces se mide la presión telediastólica. La presión telediastólica del ventrículo derecho también se mide. Y podemos calcular un montón de cosas entonces, pues teniendo estos datos, acuérdense de la fórmula flujo igual, en el fondo, delta presiones partido por resistencia.
Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo calcular la resistencia vascular sistémica? Conozco la presión media, porque la medimos, conozco la PVC, porque la medimos, conozco el gasto cardíaco, y aquí una corrección, de una constante corrección. Miren, medí la resistencia. O sea, algo que es teórico lo estoy midiendo. Puedo calcular la índice de resistencia porque lo corrijo con la superficie corporal. Acuérdense que eso. Puedo buscar la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo lo calculo? Fíjense, tengo la presión media arteria pulmonar, que es donde parte el sistema, donde termina el territorio pulmonar con la presión diastólica del ventrículo izquierdo, por lo tanto, o la presión de vena pulmonar, que aquí suponemos que es lo mismo, y el gasto cardíaco. Puedo calcular la resistencia. Entonces, óptimo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si una persona tiene una hipertensión pulmonar, yo perfectamente la puedo ir a medir. ¿Cómo la mido? Con estos métodos de enclavamiento y con este método con este famoso catéter de arteria pulmonar. Se mide, ¿ya? Se puede calcular, etc. Y lo que es mejor, que tiene que ver con nuestro aporte de oxígeno, como yo conozco el gasto, esto es lo mío nomás, basta medirlo, el transporte, conozco el contenido arterial y conozco el gasto, por lo tanto lo mido, el índice de transporte también lo mido, índice acuérdense que es corregido por superficie corporal, es la única, puedo medir el consumo de oxígeno y puedo calcular la extracción. ¿Por qué? Porque conozco el gasto y al conocer el gasto puedo hacer todos estos cálculos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se puede medir todo esto que hemos hablado, ¿ya? Ahora, nadie les va a pedir que ustedes todos lo sepan con detalle, ni las fórmulas, ni nada, pero para que sepan que en la actualidad todos los fundamentos de esto que estamos hablando no son teóricos, son porque se midieron, son porque se conocen, son porque en el fondo digamos, incluso se usó en forma clínica todas estas mediciones. Ahora, obviamente no tiene sentido que se lo aprendan en términos, oh, esto lo vamos a utilizar en forma rutinaria, porque no es así, pero sí nos ayuda a entender los síntomas y signos que tienen los pacientes para uno hacer una detección precoz de lo que está pasando, ¿ya? Ahora vamos a hablar muy clínico casi todo, algunas cositas no tanto, ya. Shock, ¿cuál problema? Mortalidad altísima pese a todo lo que se sabe. Shock séptico, 35-40% de mortalidad a un mes. Shock cardiogénico, estamos hablando de shock séptico como modelo de shock distributivo, ¿ya? Si ustedes analizan de quién muere un paciente de COVID-19 que está tan de moda, mueren habitualmente de esa famosa tormenta de citoquina. Y esa famosa tormenta de citoquina, en el fondo, es muy semejante a lo que ocurre en un shock distributivo o shock séptico, ¿ya? Lo que pasa es que las citoquinas también terminan alterando, generando shock cardiogénico, pero shock cardiogénico, la mortalidad todavía más alta. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con como falla la bomba, que es uno de los principales mecanismos de adaptación a esta hipotensión, obviamente la mortalidad va a ser más alta porque no tenemos ese mecanismo por definición falla en el shock cardiogénico, no vamos a tener ese mecanismo de adaptación. Shock hipovolémico depende, porque en el fondo, como tenemos funcionando bien la resistencia, tenemos funcionando bien el corazón, depende de la etiología. Si nosotros logramos corregir digamos, inicialmente la presencia de shock, o antes que ocurra el shock, sino las manifestaciones previas al shock, vamos a tener un diagnóstico precoz y vamos a tener un tratamiento eficiente y precoz. La posibilidad de que el paciente tenga buenos resultados es gigante, ¿ya? Si uno analiza, por ejemplo, de qué muere una persona que tiene en el fondo una hemorragia severa, muere de shock hipovolémico. Esa es la causa, ¿ya? Anemia aguda por shock o sea, anemia aguda que lleva un shock hipovolémico, y obviamente eso es lo que de la persona. Pero si ustedes han visto cuántas personas tienen hemorragia gravísima y resulta que no terminan muriéndose, y se dan cuenta que muchas, porque es un shock que en general cuando es detectado a tiempo tiene muchas posibilidades de tratamiento. Obviamente, si se rompe la aorta, imposible. Si tiene un traumatismo que en el fondo destruye la aorta, va a ser incapaz de corregir cualquier shock. Lo mismo de grandes arterias. Piense que una arteria grande, la aorta, son 5 litros por minuto de sangre, por lo cual, ¿cómo se puede reponer 5 minutos por minuto de algo? O sea, que es prácticamente imposible, ¿ya? Entonces la mortalidad, pero fíjense que la mortalidad en general es muy alta.
¿Cuál es la clínica? Ya lo dijimos por definición, presión sistólica menor de 90 o en caso que el paciente sea hipertenso, una caída de más o menos 40 milímetros de mercurio. Piel fría, húmeda, ¿por qué? Porque estamos generando con mecanismos vasoconstrictores que redistribuyen la sangre, por lo tanto, piel fría y shock distributivo puede pasar por un periodo cortito de vasodilatación, por lo cual puede haber en el fondo un shock caliente, o sea, con la piel relativamente caliente. Lo mismo, oliguria. ¿Por qué oliguria? Ya lo dijimos varias veces, porque redistribución de la sangre, y aquí el riñón, el organismo sacrifica el riñón, ¿ya? Y bueno, también otro signo de hipovolemia, taquicardia, hipotensión ortostático, turgor cutáneo, ausencia sobre la axila, hemopatía. Más severo, o mucho más severo, depende de la presión, cambio en la situación mental, agitación, confusión, delirio, nublación, coma, y volvemos por muerte, y acidosis metabólica. Inicialmente el compensatorio hay algún grado de alcalosis respiratoria, pero después, en la medida que hay alteración del cliente lactato, se produce mecanismo anaerobio y vamos a tener esta acidosis metabólica, que es un signo de gravedad. Mientras más alto el lactato, más mortalidad. ¿Ya? Al examen físico depende de la causa, y obviamente van a tener, dependiendo de la causa, distintos cuadros, pero en general, sobre todo los shocks tipo séptico, hay ictericia, desde el punto de vista de cuando hay vasoconstricción, conjuntiva de mucosa seca, cuando hay compromiso neurológico, o por hipoperfusión, pupilas puntiformes, y dependiendo de la severidad, también puede estar dilatada y fija, lo cual habla de muerte cerebral o de daño cortical, nistagmo. Si está, por ejemplo, en una situación de shock cardiogénico, vamos a tener ingurgitación yugular, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de que haya la causa del shock cardiogénico, o sea, por ejemplo, una estenosis aórtica, va a tener pulso. Es muchos signos. O sea, a lo que va este monito en el fondo, o sea, perdón, esta diapositiva en el fondo, es que tenemos cosas para diagnosticar shock. Siempre el examen físico de estos pacientes tiene que ser muy acucioso, porque tenemos que ver primero si hay un shock, o sea, si hay estado de hipoperfusión, y después buscar causa. Entonces tenemos que buscar si hay shock cardiogénico, si hay shock distributivo, y después obviamente todas las complicaciones, por lo cual obviamente requiere un análisis muy exhaustivo del examen físico, ¿ya? A eso va, ¿no? Porque por ejemplo si el pongo rectal tiene melena, nosotros que vamos a pensar, tiene un shock de tipo hemorrágico, por lo tanto shock como un mecanismo, shock hipovolémico. Entonces, por eso va a los dos lados, ¿ya? Evaluación, lo mismo. La evaluación de laboratorio se pide en todos los exámenes que ustedes se pueden imaginar, porque en el fondo nosotros tenemos que ir a determinar si ese shock primero está generando reperfusiones en los distintos órganos, y vamos a buscar signos precoces de falla orgánica. Entonces, nos sirven fundamentalmente para ver funcionamiento orgánico, ¿ya? Y ahora nos vamos al resumen, ¿ya? Entonces, en el shock hipovolémico, disminución del volumen circulante, precarga, disminuye el volumen expulsivo, caída del gasto cardíaco, caída de la perfusión tisular. Etiología, ya lo dijimos, pérdida de fluido del intravascular hacia afuera, o distribución entre el compartimento intra y extracelular. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista de nuestras mediciones, desde el punto de vista de la hemodinamia, ocupando lo que vimos en relación al catéter Swan-Ganz? Vamos a tener, como se perdió volemia, vamos a tener disminución de las dos precargas, de la precarga del ventrículo derecho y de la precarga del ventrículo izquierdo. Si esto nosotros lo medimos, habría una disminución de la presión venosa central, presión de la vena cava, en otras palabras, y disminución de la presión de arteria pulmonar y fundamentalmente la presión de oclusión o presión de capilar pulmonar, que es el término que no se ocupa. Todo esto va a llevar a disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a ver nuestro paciente? Si tenemos disminución de la presión venosa central, ¿cómo van a estar las yugulares aquí? Planitas. Van a estar súper planas las yugulares. La disminución de la presión de arterias de presión capilar, nosotros eso no lo podemos examinar por clínica. No tenemos cómo verlo, por lo tanto eso no lo podemos expresar. Y la disminución del gasto cardíaco la podemos ver fundamentalmente va a tender a tener presiones más bajas, de hecho por definición va a tener la presión baja, pero va a tener claramente tendencia a la oliguria y va a tender a aumento de la resistencia. ¿Eso cómo lo expresamos?
porque significa que va a haber vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción vamos a tener la piel con mucha, digamos, signos de hipoperfusión, porque va a estar muy vasocontraída. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo tengo un paciente que tiene las yugulares planas y lo vemos que está muy vasocontraído, nosotros podemos decir al tiro, esto tiene pinta de shock hipovolémico. Si a eso buscamos una hemorragia y aparece una hemorragia, tiene más pinta de shock hipovolémico. ¿Ya? ¿Qué pasa en el shock cardiogénico? Ya lo definimos. En el fondo, puede ser ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. La causa más frecuente es shock cardiogénico, infarto y cardiopatía isquémica del ventrículo izquierdo, fundamentalmente en pared anterior. Daño a la masa. Cuando hablamos de daño, no es daño necesariamente el tamaño del infarto, es cuánto no está funcionando el corazón, ¿ya? En términos de capacidad muscular, 40%. Y como dijimos, tiene una mortalidad altísima. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista hemodinámico? Tenemos una disminución en la capacidad de bomba del ventrículo izquierdo, lo que genera una disminución del volumen expulsivo, lleva una disminución del gasto cardíaco, llega a disminución de la presión arterial. Ahí estamos, obvio. ¿Qué más pasa? Los mecanismos compensatorios hacen que se genere vasoconstricción. Por lo tanto, hay mayor disminución de la perfusión tisular. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener vasoconstricción, por lo tanto, se va a aparecer en ese sentido al shock hipovolémico. Va a estar muy parecido al shock hipovolémico desde el punto de vista de la bomba hacia adelante. Pero fíjense lo que pasa hacia atrás del corazón. La disminución de la capacidad de bomba lleva a un adecuado vaciamiento ventricular, lo cual como no está bombeando, se queda, entre comillas, acumulado, o sea, aumenta en el fondo el volumen que queda en diástole, por lo cual aumenta la presión de llene ventricular, aumenta la precarga. Ahí estamos, Frank Starling, aumento de la presión de la aurícula izquierda, pero lleva aumento, todo eso con fines de compensar el gasto cardíaco, pero eso significa aumento de la presión capilar pulmonar, o la presión de telediastólica del ventrículo izquierdo, o del sistema pulmonar, lo cual lleva a edema pulmonar. Entonces, fíjense la diferencia. En el shock hipovolémico, yo voy a tener las yugulares súper planitas. Voy a tener vasoconstricción, pero con yugulares planas. ¿Qué pasa en el shock cardiogénico? Vamos a tener, en el caso del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. En el caso del ventrículo derecho, vamos a tener yugulares ingurgitadas. Y vamos a tener, evidentemente, el mismo grado de vasoconstricción que en el fondo ocurriría en el ventrículo, digamos, en el hipovolémico. Entonces, fíjense, ya por clínica, entendiendo por qué ocurren las cosas, uno ya podría diferenciar un shock de otro. Obviamente no tenemos certeza, ¿ya? Este resumen de los dos: gasto cardíaco disminuido, precarga aumentado, el volumen volemia está normal, las presiones pulmonares están aumentadas, EPA, la resistencia periférica está aumentada, vasoconstricción, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, nosotros por pura clínica ya podríamos intentarlo. No estoy diciendo que sea haga el diagnóstico por sola clínica, pero uno sala, de alguna manera uno puede, digamos, llegar a un diagnóstico no de certeza, pero sí de alta probabilidad, ¿ya? La disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión capilar, aumento de la presión de arteria pulmonar, aumento de la presión venocentral, aumento de la resistencia. ¿Ya? Que es lo mismo que hemos hablado. La PCP es lo mismo que la presión de oclusión de arteria pulmonar. Era el término más antiguo que nos hemos olvidado actualizar. ¿Ya? Shock distributivo, ya lo dijimos, disminución de la resistencia vascular. Por lo tanto, fíjense cómo va a estar aquí el gasto. Va a estar aumentado. A diferencia de los otros que va a estar disminuido, por lo tanto, ¿debiera haber vasoconstricción? No tanto, ¿ya? Entonces, gasto cardíaco aumentado, la precarga, aquí tenemos una trampa, la precarga está disminuida porque el retorno venoso está disminuido. ¿Por qué el retorno venoso está disminuido? Porque hay cambio en la compliance vascular. Por lo tanto, el shock distributivo, como hay en el fondo estos fenómenos de alteración de los tonos vasculares, va a disminuir la compliance, y al disminuir la compliance hace que el contenido disminuya en relación al continente, por lo cual hace fijura, o sea, en el fondo como que imita al hipovolémico, en términos de que el hipovolémico es caída de la volumen y por eso hay caída del retorno. Aquí lo que hay es aumento de la compliance vascular, por lo tanto, en el fondo es otra forma de disminuir el retorno venoso, ¿ya?
Entonces, va a estar por este motivo la presión capilar disminuida, pero la volemia va a estar normal. Lo que estamos hablando es que existe una disminución virtual del volumen por aumento del contenido, perdón, del continente, perdón. Pues lo tengo que arreglar. Y también el contenido relativo. Y la resistencia periférica está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque, volvemos, el problema es vascular, ¿ya? Entonces, hay disminución de la resistencia, disminución del capilar, disminución de la presión arterial pulmonar, disminución de la ABS y aumento del gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo vamos a ver el paciente? En general, vamos a verlo inicialmente con esto que yo le decía, no vasocontraído o no tan vasocontraído, y va así simularlo que el paciente está en el fondo con hipovolemia, o sea, con las yugulares planas, y obviamente tampoco va a haber simbología respiratoria, por lo menos inicialmente. Y este es el resumen. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que caracteriza el choque hipovolémico? Fundamentalmente, cómo está la precarga. O sea, dicho de otra manera, cómo estarían nuestras yugulares. ¿Se dan cuenta? El shock cardiogénico, ¿cómo estarían las yugulares? Aumentadas. Obviamente esto es sobre el ventrículo izquierdo, que nosotros estamos haciendo, como no podemos ver el ventrículo izquierdo, vamos a fijarnos en el ventrículo derecho. Y como están en serie, salvo que sea un shock obstructivo, no debiera ser más o menos lo mismo. Y en el shock distributivo, muchas veces está disminuida la presión capilar, pero rápidamente, cuando nosotros metemos volumen, esto se tiende a normalizar. También puede estar normal, porque va a depender de si hubo o no cambios en la compliance venosa. Si no hay cambio en la compliance venosa, porque a veces no hay cambio en la compliance venosa, puede estar en el fondo normal. Pero eso es lo que uno vería. ¿Cómo vamos a ver? El choque hipovolémico del cardiogénico no se pueden diferenciar por la vasoconstricción, pero el distributivo, fíjense que sí, porque en el fondo va a tender a estar más rojito, ¿ya? Va a tener menos vasoconstricción, ¿ya? Y fíjense que en estos dos está el gasto disminuido, por lo cual no se pueden diferenciar por el gasto, pero sí se pueden diferenciar por, en el fondo, las precargas. En este caso yo hablo de la precarga ventrículo derecho por clínica, pero no, también lo podría decir por la congestión pulmonar. Si tenemos un paciente con congestión pulmonar en contexto de shock, la única explicación es que haya un shock cardiogénico. ¿Se dan cuenta? No puede haber, no puede haber. Ahora, ¿cómo diferenciaríamos el hipovolemia y el distributivo? Ahí se nos confunde un poco porque el distributivo inicialmente puede ser muy parecido al hipovolémico. Ahí nos fijaríamos fundamentalmente en si hay, cómo estaría esta famosa resistencia o cómo inicialmente estuvo estos digamos, signos clínicos como son la vasodilatación o la vasoconstricción. Esto no se preocupe, esto tiene que ver con mediciones que se pueden hacer a través de... Todo esto se puede medir, como yo le dije, precarga, función cardíaca, el gasto cardíaco se puede medir, la poscarga se puede medir y esto también se puede ver que tiene que ver con extracción de oxígeno en el fondo, pero esto no nos vamos a meter con esto porque no quiero complicarlo más con la oxigenación porque no es el sentido de la clase. Y eso sería. Dudas, consultas, preguntas. Muy enredado, digan la verdad, lo encontraron interesante, lo encontraron fome, o están todos durmiendo. ¿Alguien por ahí? No quedó nadie. No, sí, gente. Yo encontré el tema bien interesante, pero sí, es verdad que está bien denso. Bien de Es eso. complejo. Shock es un tema que es bien complejo. Ahora, yo Por lo no sé por qué intentamos nosotros intentamos dejarlo así como al final porque es súper integrador de un montón de cosas. Sí, Sin eso mismo embargo, yo lo claro, sin embargo, como el calendario del segundo semestre ya tiene harta cosa, y por la importancia que tiene, ¿cierto? Particularmente para quien el día de mañana le guste la parte como del cuidado intensivo y todo eso, con el doc quisimos dejarlo este primer semestre, sabiendo que era rudo, me voy entendiendo a culpar. que iba Yo a no tener su quise, complejidad desde me varios puntos obligaron. de vista. Yo me resisto a dejar de grabar porque estamos grabando esto. Yo no quise, me obligaron.